Ok, por favor, regálele una sonrisa a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su enemigo, regálele a su enemigo, al enemigo. Cuando yo estaba niño, en urbanidad, decían que, por ejemplo, uno no se podía poner a comer con un sombrero puesto, con una gorra. Uno no podía ir a misa con una gorra, pero no se podía. Pero ahora en las congregaciones se usan las gorras también. Ok, préstenle mucha atención a esto. Yo les voy a decir cosas que ustedes no van a creer, comenzando por ahí. Nuestra unión hipostática. La unión hipostática no es otra cosa que la unión de Dios con el ser humano, con el hombre. La unión de Dios con el hombre. Cuando yo comencé esta profesión, que se leía en Génesis capítulo 1 o en Juan capítulo 1, entonces decían, bueno, allá en el cielo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una mentira. Allá en el cielo no estaba ningún Padre, no estaba ningún Hijo, estaba Dios, el Verbo, que era Dios, y el Espíritu de Dios, que es Dios. El Espíritu de Dios es Dios. Dios no es un hombre. Dios es Espíritu. Estaba el Espíritu de Dios, estaba el Verbo, que es la palabra con la cual Dios creó el universo. Estaba el Espíritu, por supuesto. Entonces, vamos a considerar algunas cosas en Juan capítulo 1, versículo 1. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la lectura de las cosas que Dios nos habla no es como leer un periódico, no es como leer una revista. Para leer la Biblia tenemos que leerla como lo que es la palabra de Dios. Si tú vas a leer, si el tiempo que tienes, el tiempo que tú has dispuesto para leer es de 1 minuto, lo que vas a leer en 1 minuto, léelo bien. Léelo bien. No trates de leer toda la síntesis para decir que la leíste, porque no te va a servir. Trata de entender, comprender lo que Dios, por medio de su palabra, quiere que tú entiendas. Observen el versículo 1. Dice, en el principio, desde Génesis que se comienza a narrar, era el verbo. Escuchen esto, era el verbo. El verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Esa es la pluralidad de Dios, que es espíritu y su palabra es Dios. Entonces, en el versículo 14, observen que en el 1 terminamos diciendo, y el verbo era Dios. Okay. En el versículo 14 dice, aquel verbo, ¿quién es el verbo? Dios. Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces le llaman a la unión hipostática cuando el verbo fue hecho carne. Ahí no hay unión hipostática. No hay unión hipostática porque está el verbo que es Dios. Pero cuando el verbo fue hecho carne, ya no era Dios. Se separó de Dios.
Porque para el verbo poderse hacer carne, Él estaba con Dios. Él viene cuando Dios engendra en María a ese que venía, que era el verbo entra y le da vida al niño. El verbo, el espíritu, que no fue creado a imagen de Dios, era Dios. El verbo no fue creado nunca. Porque el espíritu de Dios, lo que nos podemos identificar es que Él puede hablar. Y al Él hablar, todo lo que Él dice es hecho. Él dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza. Cuando Él dijo, hagamos a Dios, al hombre, a nuestra imagen, ¿quiénes estaban ahí? Dios, el verbo. El verbo y el espíritu de Dios. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Ok. Entonces, vemos en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Escuchen esto. Y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Pero si ya se hizo carne. Entonces, cuando el verbo se hizo carne, ¿a qué nombre respondía? Jesús. Exacto. Aquel verbo fue hecho carne, está diciendo, y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre ellos? Jesús, no el verbo. Es que la lectura tiene que leerse para comprender. ¿El verbo fue hecho carne? Sí. Cuando Él andaba con ellos, era el verbo. Si hubiera sido el verbo, ellos no lo hubieran visto. ¿Estamos? Entonces aquí dice, pero aquí dice que el verbo fue hecho carne. Ok, el verbo fue hecho carne. ¿Quién habitó entre ellos? La carne. ¿Estamos? Cuando el verbo sale de Dios y entra en ese embrión, en ese feto que va a producirse un niño, ya el verbo, ese espíritu de Dios, le está dando vida. Oído, escuchen bien, le está dando vida a esa criatura que María concibió, pero el verbo quedó separado de Dios. Ya no era Dios y quedó separado de Dios. Usted tiene que analizar las cosas como están escritas. Habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. El verbo no era unigénito. ¿Quién era unigénito? Jesús. Entonces usted me perdona lo que voy a decir y voy a tratar de decirlo lo mejor posible. Si usted no va a dedicar tiempo para leer, no lea. Porque usted va a decir, yo leí, yo leo, pero no pasa nada. Sí, pero usted no entiende lo que lee porque usted lee a una velocidad de desocuparse rápido. Usted lee a una velocidad de que usted quiere decir, ya yo leí. Y eso no funciona. Usted sabe el fracaso de la gente que se congrega. Es por eso. Y digo fracaso en el aspecto espiritual. Lo que yo le voy a decir hoy, usted no lo va a creer. Entonces, aquel verbo fue hecho carne. Ya era un hombre. Habitó entre los judíos. Y vimos su gloria, una gloria como del unigénito. Está hablando del Hijo, unigénito. ¿Quién lo engendró? Dios. Entonces ya cuando Dios lo engendra, apenas es que Dios es Padre. Así es. ¿Cuántos años pasó el verbo allá con el Padre? Apareció Adán. Apareció la descendencia de Adán. Apareció Isaac, Jacob. Apareció Isaac. Apareció Abraham, Isaac, Jacob. Y apareció todo el pueblo de Jacob, que es Israel. ¿Dónde estaba el verbo? Allá. ¿Cuándo el verbo vino a la tierra?
Cuando Jesús fue engendrado. Se separa de Dios. Ni es Dios y está separado de Dios. ¿Hay alguna duda? Hace poco tú explicaste acerca de la necesidad, así como Jesús hizo, nosotros debemos imitarlo a Él porque nosotros tenemos que volvernos a Dios. Jesús tenía que regresar. Mira, una cita que no está. Juan 17, por lo que tú acabas de decir. Entonces, yo les digo, cada uno de ustedes que quieren ser creyentes, quieren ser cristianos, quieren representar a Dios, quieren expresar a Cristo, ¿ok? Usted tiene que dedicar el tiempo, no para Dios. Dios no necesita tiempo de ustedes ni mío. Nosotros necesitamos de Dios. Juan 17, el versículo 1, voy a ver dónde arranco. Estaba unión hipostática. Estas cosas habló Jesús, no el verbo. Porque el verbo no era verbo. El verbo era Jesús, era hombre. Es muy difícil entender eso. Lo que pasa es que si a usted le enseñan una mentira y usted recibe la mentira, esa mentira para usted es una verdad. Pero cada vez que usted dice una mentira como una verdad, usted está haciendo daño sin darse cuenta. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. O sea, él era el Hijo unigénito y ya Dios era Padre. Pregunto rapidito, ¿por qué Dios ya era Padre? Engendró a Jesús. Antes de que María quedara embarazada, ¿de quién era Padre Dios? Entonces cuando a ti te dicen que allá en el cielo estaba Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tú lo... Oh, sí. Y después te preguntan y tú lo repites. ¿Es o no es? Así es. Ok. Bueno, yo lo tengo aquí. Sí, claro. Cuando nació Jesús, ya no estaba Dios con Jesús. No, Dios no estaba con él, el verbo no estaba con Dios. Y Jesús, cuando niño, él comienza a conocer a Dios, a leer, y Dios le hablaba a él. Le tocó aprender. Él tenía que leer. Y él se dio cuenta y él por la lectura sabía cuál era el día que le tocaba morir. Entonces escucha esto. Levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tú te glorifiques. Como les has dado potestad sobre toda carne, o sea, sobre toda persona, para que dé, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le diste, no a todos los hombres. Porque los hombres o mujeres que lo que le da vida no es el espíritu que Dios creó a su imagen, sino el espíritu de un ángel caído, ese no tiene perdón.
para que dé vida eterna a todos los que le diste, no a todos los humanos. Y esta es la vida eterna. Dígame cuál es la vida eterna. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? O sea, hay que conocer al Padre, hay que conocer al Hijo como Jesús y al Hijo como Jesucristo. Déjame, busco aquí porque hay mucho que leer y yo tengo muchas cosas que... Bueno, versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿de quién proceden? De ti. Porque las palabras, 8, las palabras que me diste, les he dado. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, ¿qué les hablaba a Jesús? ¿Qué tengo que hablarles yo a ustedes? Lo mismo que el Padre me habla a mí, que está escrito. Las palabras que les he dado. Recuerden lo que siempre hemos dicho. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, yo hago lo que a mi Padre le agrada. O sea, ¿le agradaba a Dios que Jesús hablara lo que Él le enseñaba? ¿Le agrada a Dios que nosotros hablemos como Él nos enseña? Entonces tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Tenemos que aprender a entresacar lo precioso de Él y ser como la boca de Dios. Hasta ahora, ¿cuál problema usted ve? ¿Cuál problema usted ve? ¿Qué pasa? Ah, estoy golpeando aquí, sí, sí. Hasta ahora, ¿cuál es el problema? Yo le digo cuál es el problema. Diga, yo soy el problema. Nosotros somos el problema. Porque Dios todo lo hizo, todo lo tiene escrito, todo está ahí. Pero nosotros que venimos de una excelente compañía del viejo hombre, nosotros extrañamos al viejo hombre. Nosotros queremos ser como el viejo hombre nos indica. Pero si Dios nos está diciendo, aprendan a hablar como yo hablo. ¿Habla el viejo hombre como Dios? ¿El diablo habla como Dios habla? El diablo es mentiroso, ¿verdad? El viejo hombre es la naturaleza pecaminosa, satánica, ¿verdad? El viejo hombre habla engaño. ¿Cuántas veces el viejo hombre, sin tú darte cuenta, te impide que tú hagas la lectura? Porque tienes las 1001 excusas para no leer. Y cuando tú lees, tú estás buscando algo que se llama vida eterna. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, oído, y han conocido verdaderamente ¿qué cosa? Ah, ¿de dónde salió Jesús? De Dios. Salió de Dios, no está con Dios. Para él poder comenzar a hacer su trabajo, Hebreos 10:38, para él poder comenzar a hacer su trabajo, Dios tuvo que coger su espíritu y ungirlo. Como Dios, Hechos 10, versículo el 37. El 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Algo que se dijo después de qué? En el bautismo de Juan con Jesús. Lo lavó con el agua, ¿verdad? Y después que salió del agua, que cumplió la ley de Moisés, conforme al rito de que Dios le dijo a Moisés, coge a Aarón,
sumos sacerdotes, y a sus hijos los sacerdotes, y lávalos para que puedan iniciar su ministerio. Jesús iba a iniciar su ministerio. ¿Nació Jesús bajo la ley? Por eso Jesús tenía que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que hacer eso. Entonces, cuando a ti te dicen que tú te bautices con agua, no saben, ni tú sabes, ni piensas que te están metiendo en maldición. Comenzando después del bautismo de Juan. Después del bautismo de Juan, cuando él sale, Dios lo unge con su Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo y para que hubiera testimonio de parte de Juan, Jesús no, Juan vio como una paloma que descendía y se posaba sobre él. Porque Juan ya le había dicho Dios, cuando tú veas que mi espíritu viene y se pone él, ese es el hombre. Pero ya Juan sabía, porque antes de hacer eso, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan hizo fue decir, recibió el Espíritu. Cuando recibe el Espíritu, ¿qué pasó con el Espíritu de Dios? Vamos a decirle para que usted entienda, el verbo que estaba en Jesús, vamos a decirle así, el Espíritu que le dio vida. ¿Qué pasó cuando él recibió el Espíritu? Lo llevó al desierto para ser tentado. Pero se había separado de Dios. Cuando el Espíritu llega, lo que hace es que el Espíritu, como Dios no va a venir hasta acá, Dios envía su Espíritu. Cuando Dios envía su Espíritu, otra vez, estaba el verbo separado de Dios, ya el verbo estaba con Dios. Hubo una unión, diga unión hipostática. Esa es la unión hipostática. No es la naturaleza divina con la naturaleza humana, porque la naturaleza divina de Jesús era Cristo. Y la naturaleza humana de Cristo era Jesús. Ahí no había unión hipostática. La unión hipostática vino cuando el Espíritu de Dios se unió con el Espíritu de Jesús viviendo dentro de un cuerpo. Ahí sí hubo unión hipostática. Nosotros estuvimos separados de Dios. Si usted creyó una vez, por lo menos usted tiene el sello del Espíritu Santo. Eso se llama unión hipostática. Porque cuando yo nací y usted nació, el Espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza, ese Espíritu descendió y ¿dónde entró? En el vientre de mamá. Y le dio vida a este cuerpo que tenemos ahora. ¿Está claro? Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo, el cuerpo, vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios. Significa que esa persona se murió. Cuando se muere, el cuerpo termina siendo polvo otra vez. Vuelve a la tierra. Y el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo nunca va a ir al cielo. El cuerpo no va a ir al cielo. El cuerpo tiene que regresar a donde era la tierra. Y el espíritu vuelve a Dios. Sí, claro, estamos hablando de Pastor, y cuando Enoc dice que Dios fue el cuerpo, lo trapuso, no solamente a Dios, al mismo Moisés también se lo llevó Dios. ¿Cómo? De Moisés habla, pero de Enoc no habla casi nadie. Sí, no, exacto, pero no fue la persona que le obedeció a Dios todo. Y entonces lo de no, lo que muestra es precisamente como la demostración de que sí hay arrebatamiento, porque él lo cogió y lo levantó.
No, no es la simbología del arrebatamiento, pero de que lo arrebató, lo arrebató. Entonces observen hasta ahora lo que hemos visto en 20 y pico minutos, 27 minutos, 25 minutos. Miren todas las cosas. ¿Han aprendido algunas cosas? ¿Han entendido? ¿Saben qué es así? ¿Hay algo dentro de ustedes que se resiste? Si cuando nosotros fuimos engendrados, el espíritu que Dios creó a su imagen, ¿a dónde vino? Al vientre de mamá y entró ahí y nos dio vida, nos dio vida. Cuando nosotros nacemos, lo que le da vida al cuerpo que nos lleva y al otro, es lo que nos lleva el espíritu que Dios creó a su imagen conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Y entonces cuando la persona se muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Vuelve a la tierra. ¿Y qué pasa con el espíritu? Si salió de Dios. Juan 17 otra vez. Versículo 8. 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dios le dijo al verbo, ¿ves tú? Yo ruego por ellos, escuche, yo ruego por ellos, por el mundo no. Sino ruego por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué le dijo él? Mira, todos los espíritus que yo creé a mi imagen, que los tenía aquí conmigo como la gallina junta a sus polluelos, pero cada vez que uno de ellos nació, yo necesito que tú vayas, hagas este trabajo, y cuando tú mueras, tú vas a resucitar como espíritu vivificante. Todo aquel que en él cree, que en ti va a creer, entonces el espíritu que vivió en ti va a comenzar a entrar en ellos para poder darle vida, para que el espíritu mío que está, le diga al espíritu de ellos, ustedes son hijos de Dios. ¿Entendieron eso? Déjame, ya te digo. Cuando nosotros creemos y el Espíritu de Dios llega, así sea una gotita, ese Espíritu nos dice a nosotros que somos Espíritu. Usted es hijo de Dios. Dime. Con todos los que él, cuando él le dijo, a todos los que te di, tienes que hacer esto. Por eso Hebreos 2.14 dice, pon Hebreos 2.14, es que mira, esto hay tantas cosas que hablar. Y yo lo que necesito es que ustedes en realidad digan, hey, me doy por vencido. Le dice al viejo hombre, hey, vaya de aquí. Vaya de aquí, me has estado estorbando toda mi vida. Observa. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes participaron primero de carne y sangre? ¿El verbo o nosotros? ¿Cómo el verbo? Si cuando el verbo llegó aquí había nacido multitud de gente. Sí, cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. Claro, bueno, ok, vale, exactamente. El hombre, antes de que el verbo se hiciera, vino a Adán y toda su descendencia.
Cuando Él vino, miles y millones de personas vinieron primero que el Verbo. Ok, quizás formulé mal la pregunta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, diga, el Verbo también participó de lo mismo. Participó de lo mismo. ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte. ¿Por qué? Porque el Verbo no podía morir. Dígalo, el Verbo no podía morir. Entonces, para que el Verbo pudiera hacer esto por nosotros, el Verbo tuvo que dejar de ser Verbo y ser hecho hombre. El Verbo no podía morir. El Verbo es que el Verbo es Dios. El Verbo es Dios. Jesús no es Dios. Pero cuando a ti te dicen que Jesús es Dios, porque la unión hipostática, Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, ¿cómo va a caber en una persona, en una vacía, cómo va a caber un 200% en 100? Si el 100% quiere decir todo, pero ya el 200% sobra algo. Pastor, Miriam Cortés dice, amén. ¿Cuánto tiempo creyendo en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Gracias por explicarme esto. Aleluya. Ahora sí lo estamos leyendo. Fíjate, los hijos participaron de carne y sangre. El Verbo tuvo que participar de la misma carne y sangre porque era la única manera de que el Verbo pudiera morir, era convirtiéndose en hombre. Era la única manera de que el Verbo podía ser tentado, mientras si el Verbo hubiera vivido aquí, el Verbo no hubiera podido tener tentación. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, el Verbo sabía que él tenía que vivir como un hombre. Ahora sí, Filipenses 2:5. Qué sabrosito es una clase así, ¿verdad? Entonces, mira, lo que Pablo dice es lo que ustedes y yo tenemos que orar. Esta es mi oración ahora. No que deje de orar lo demás, sino que va añadiendo, por eso uno cada vez ora más. Entonces, Pablo está diciendo que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quiere decir Dios en Jesús. Dios en Jesús. No el Verbo, Dios, el Espíritu de Dios en Jesús. Entonces, tu oración debe ser como esta que yo hago. Señor Jesucristo, te ruego, ayúdame a que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti cuando eras Cristo Jesús. Sigue, Jorge. El cual, Señor, tú siendo en forma de Dios, no estimaste igual. ¿Quién era igual a Dios? Diga el Verbo. No estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo, hecho, tomando forma de siervo, un hombre que vino a servir. Tomaste forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros, hecho semejante a nosotros. Tienes que regresar ahí, aquí mismo, Gálatas 4, versículo 4. Mira, entonces esto, para una persona dar una clase de esta, tiene que tener lo que está hablando aquí y tenerlo bien claro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que ya todo estaba establecido, ¿cuándo era que Jesús iba a venir? Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. O sea, cuando Él envía al Verbo y lo mete en María, ya es su Hijo. Si Él no nace, no es hijo.
Si él no nace, no es hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso tuvo que cumplir la ley, porque él vino a eso, a cumplir la ley, y la cumplió hasta la muerte. Allá regresamos otra vez. Filipenses. Sino que te despojaste a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres, la misma carne que tenemos nosotros la tuvo Jesús. Esa fue la razón por la cual Jesús pudo ser tentado en todo. ¿Usted le ve algo de difícil a esto? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y esto es para todos ustedes, vamos a acabar con la soberbia. Porque la soberbia es del viejo hombre. Y la soberbia la utilizó Satanás para pecar. Se la puso a Eva para que pecara, la soberbia. ¿Y nosotros hasta cuándo vamos a estar con la soberbia? Y acuérdate que la oración es esta: quiero, Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser como tú, a tener el mismo sentir que hubo en ti. Estando en la condición de hombre, ¿qué fue lo primero que hizo? Se humilló a sí mismo. Hermanos, yo se los voy a decir a todos ustedes, esta multitud que está aquí. Si ustedes comienzan a humillarse, seguiremos llevando, y lo digo yo porque yo tipo, se los dije a ustedes para que vean que yo reconozco, pero tengo que humillarme. Hoy pasé por ahí con el propósito de que si veía el tipo, yo bajaba el vidrio: ven acá, ¿tú te acuerdas de mí? Toma la propina. Ya, usted quiere ser exaltado por Dios, deje la soberbia. Mientras usted siga con la soberbia, Dios no te va a exaltar. Jamás. Jamás. Vamos a humillar. Te estás tratando mal. Te dígale: pero ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me tratas mal? Pero no vamos a entrar de una vez a actuar lo mismo que Satanás está actuando con la persona que te está haciendo daño. O sea, tú vas a decir: ¿tú crees que yo también no tengo a Satanás? Ahora vas a darte cuenta para que tú veas que mi Satanás es más fuerte que el tuyo. Pero si tú te humillas, tú lo que estás diciendo es: el espíritu que está en mí proviene de Dios. Y el Espíritu de Dios le está dando testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Como yo soy hijo de Dios, a ti no te voy a vencer con la soberbia, ni con la gritería, ni con los golpes. A ti te voy a vencer con el Espíritu de Dios. Cualquiera que te haga daño, cualquiera que te maltrate, aunque tú tengas la razón, diga conmigo: me voy a humillar. Otra vez, me voy a humillar. Humíllate. Condición. Humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Tú sabes que lo peor que podemos hacerle a una persona que nos trata mal, que nos odia, que no gusta de nosotros, o que sencillamente está haciendo por Satanás, ¿sabes qué es lo mejor? Que vea la exaltación que Dios está haciendo contigo. Que te vea arriba, que te vea subiendo. Esa persona, entre más te vea surgiendo, más va a sufrir. Pero si tú te pones a pelear con ella, a la par de ellos, entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la soberbia del viejo hombre nos siga haciendo daño, o nos seguimos haciendo daño por soberbios, por arrogantes? Porque amamos al viejo hombre.
Dios lo exaltó, oye, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, el que sufrió, se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. Esté en los cielos, está en la tierra, esté debajo de la tierra, se tiene que doblar toda rodilla. Y toda lengua va a confesar que tenemos un solo Señor. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Por qué se llama Jesucristo? Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exaltó hasta lo sumo. Busca la cita de Juan, donde dice que el verdadero Dios, primera de Juan. Primera de Juan. Mira qué exaltación. Mira qué exaltación. Ahí está. Pero sabemos que el Hijo de Dios, oye, fíjate tú, mira en un versículo todo lo que hay. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo sabemos? Sí. Y nos ha dado. Pero entonces, ¿por qué hay personas que son como, tú dices que no existen los brutos? Dime cómo digo entonces. Desgraciado. Retrasado. No, pero hay unos que no es por falta de conocimiento, porque aquí ustedes tienen conocimiento. Conocimiento tienen. El problema es que no les da la gana de guardar el conocimiento en el corazón. Entonces, observa, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero. Y estamos en... ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, usted ahora, por eso yo les dije, el domingo todas las alabanzas, Cristo, 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 Cristo. Nosotros, con base a lo que Dios nos está enseñando, siempre nuestra alabanza es para Jesucristo, porque Dios lo exaltó a Él y ese es nuestro verdadero Dios. No significa que estamos desechando al Padre, no. Sino que el que está haciendo, hizo y está haciendo las cosas por nosotros es Él. Ya Él no está, ya no es Jesús. Ya no es Jesús. Cuando era Jesús, Jesús decía, yo hablo lo que mi Padre me enseña. Ahora ya Él es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo siempre lo que el Padre le enseñó, y por eso Él ahora se llama Jesucristo, el verdadero Dios, al que debemos alabar porque Dios lo exaltó. Y si Dios lo exaltó, ¿cuánto más nosotros debemos exaltarlo? Vamos a darle un aplauso a este Señor. Fuerte, 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 fuerte. Romanos 8:29. Ya, ¿verdad? Mira, porque Dios, que nos conoció desde antes, Dios también predestinó para de su Hijo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Los mismos bonches, los mismos problemas. Si yo vivo con 3 personas, que el bonche sea entre ellos, pero yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Yo no puedo estar ahí en eso. Yo no puedo estar en eso. Porque mira lo que me está diciendo. Dios me predestinó para que yo sea conforme a la imagen de su Hijo. Para que su Hijo ya no es el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros los hermanos fuimos predestinados por Dios para ser conforme a la imagen. ¿Cuál es la imagen que estamos dando nosotros? Las peleas, las discusiones, los chismes, la rabia, eso es. Y entonces decimos, coño, pero yo doy mis diezmos, yo no veo que esta vaina cambia, yo veo lo mismo. Vas a ver lo mismo porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo esclavo del viejo hombre.
Comienza por humillarte. Comienza por humillarte. Sé humilde. Sé humilde. Si la persona, está bien, vamos a decir, tú tienes la razón, ya, déjalo así. Déjalo así. No me pagues si no me quieres pagar. Dios me pagará. Déjalo así. Déjalo así. Déjalo así. Porque ¿qué hacemos nosotros si tenemos un Dios que nos predestinó? Diga, Dios me predestinó para que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Porque su Hijo ya no es el unigénito. Su Hijo es el primogénito porque yo también soy hijo de Dios. Juan 4, versículo 24. Vea lo que dice ahí. Dios es espíritu. Déjelo hasta ahí. Dios es espíritu. Si Dios te creó a imagen de Dios, conforme a su semejanza, ¿qué eres tú? Espíritu. Espíritu. 8, versículo 6. Entonces Dios quiere que nosotros recibamos en su espíritu, ¿verdad? Mira el versículo 16. Cuando tú tienes 8:16, Jorge. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu. ¿Quién es tu espíritu? Diga, soy yo. Mi espíritu soy yo. Mi espíritu soy yo que le doy vida a este cuerpo. ¿Qué es lo que el Espíritu nos va a decir? Nos va a dar testimonio. ¿Que somos qué? Pero ¿quién va a decir? Es que tú eres hijo de Dios. ¿Quién es? Pero ¿y si no hacemos nada para que el Espíritu se forme en nosotros? ¿Qué Espíritu nos va a hablar? Si nos cuesta trabajo que la unión hipostática se haga realidad en nosotros. Porque la unión hipostática, ¿y qué culpa tengo yo que esto siempre termine ahí? La unión hipostática no es otra cosa que la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en la carne de Jesús, no en el verbo. Dios se manifestó en carne. Entonces, si es la piedad, ¿para qué será el ejercicio para la piedad? Para que Dios se manifieste en nosotros. Y Dios no se manifiesta con soberbia. Dios quiere exaltarnos a nosotros. Pastor, entonces usted quiere que todo el mundo haga conmigo lo que le dé la gana. No, tú vas a ver cómo lo piensas. Porque yo también tengo carne, también tengo todavía sucio en el corazón, debo tener, todavía tengo mala costumbre, todavía tengo parte del viejo hombre. No soy perfecto, como dijo Dios, pero como dijo Pablo, pero igual nosotros podemos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo, el Espíritu de Dios vive en mí. Y mientras viva en esta carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Mientras viva en esta carne. Vamos a dejar la enseñanza hasta ahí. Para que usted haga su propia síntesis. Ahí están todos.